Damas y caballeros, la vicepresidenta de Ecuador le explica a Eduardo Feynman qué significó la dolarización tanto para la gente como para la economía de su país. No, por favor, recién la estábamos escuchando mal, pero ahora creo que se arregló la comunicación. ¿Le puede contar a los argentinos quién es usted que llegó junto con el presidente Noboa a ganar un balotaje impresionante y derrotar al populismo ecuatoriano de Correa? Bueno, en realidad Verónica Abad es una mujer que hace 24 años no ha dejado de soñar y estar muy activa en el tema de desarrollo económico, social, de emprendimiento, del aspecto muy importante que da la mujer en el sistema de desarrollo, sobre todo, y la juventud, al desarrollar sus ideas basadas siempre en la creatividad, basadas en la innovación, y para ello necesita, sin duda alguna, la libertad empresarial y comercial. Me he dedicado 24 años de mi vida en la academia a enseñar, a trazar programas y sobre todo que tenga claro los ecuatorianos de la importancia de la política pública, el momento de que se habla de desarrollar y mejorar la calidad de la vida de los ecuatorianos. En esta última elección volvieron a salvar a los ecuatorianos de caer otra vez en garras de Correa y los suyos, ¿no? Bueno, en realidad los diferentes sistemas de desarrollo económico son claros en sus resultados, ¿no? El socialismo, sin duda alguna, maneja un modelo económico que a la final los resultados dan en pobreza, en crisis, en caos, en violencia, y eso hemos visto durante prácticamente el desarrollo de todo un sistema económico en el mundo, ¿no? Entonces tenemos claros ejemplos en varios países y en nuestro mismo país, y continuar con eso ya depende de una voluntad y obviamente de una claridad. Ecuador decidió ahora decirle no nuevamente a ese sistema económico que nos lleva a una pobreza, a ese caos, y decidió por la esperanza, decidió sin duda alguna un modelo distinto, diferente, que fue la propuesta que con nuestro presidente Daniel a la cabeza lo hemos hecho. Daniel es un hombre muy joven, ¿no? 35, 36 años tiene. 35 años, sería el presidente más joven en la historia, pues que estaría tomando la presidencia de un país. ¿Nos puede contar? Porque Ecuador, aquí tenemos uno de los candidatos que va hacia adelante con el tema de la dolarización. Ecuador, según su saber y entender, su visión, ¿funcionó la dolarización? ¿No funcionó? ¿Cómo nos puede contar la experiencia? Bueno, en realidad hace 20 años Ecuador también tomó la decisión, sin duda alguna, de quitar el poder a los gobernantes de turno, de manejar nuestra economía, ¿sí? Y obviamente ese resultado fue el decidir la dolarización. El cambio, no podemos negar, fue muy fuerte para Ecuador, para los ciudadanos en ese momento, la dolarización. No obstante, fue ese remedio que hoy en día los ecuatorianos tenemos como uno de nuestros principales banderas cuando hablamos de la oportunidad de desarrollo en inversión, en crecimiento económico, en la apertura, obviamente, de los campos que se tiene de oportunidad para desarrollar las ideas económicas, ¿no? Entonces, el dólar, sin duda alguna, ha fortalecido nuestra economía, ha sido una de las puntuales lanzas, digamos, hacia la libertad económica, que es lo que buscamos prácticamente a través del desarrollo. Entonces, la dolarización, sin duda alguna, fue una de las cosas más importantes que tomó en decisión Ecuador, y gracias a ello hoy podemos prácticamente parar y hacerle un pare, ¿sí?, a aquellos políticos que sin duda alguna manejan nuestra economía y la manejan muchas veces erróneamente. Señora vicepresidente, ¿usted cree que con la dolarización a Ecuador le fue mejor o peor? ¿La gente está mejor o peor? Por supuesto, está mejor, porque se abre una gran ventana al mundo, ¿sí? Y cuando hablamos del mundo estamos diciendo que estamos siendo la ventana para que aquellos países de economía fuerte puedan mirar a Ecuador como la posible inversión, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita para desarrollar el empleo? Para desarrollar empleo necesitamos de esa inversión, de nosotros poderles dar como gobierno la seguridad jurídica que se necesita, la estabilidad económica para que haya también esa inversión. Entonces el dólar, sin duda alguna,
es algo que a nosotros nos abre las puertas al mundo y es la oportunidad en donde la economía, sin duda alguna, empieza a armarse y establecerse con toda la seguridad económica que se necesita para desarrollar la oportunidad y mejorar la calidad de la vida de las familias, de los ecuatorianos y de aquellas personas, obviamente, que estamos en el campo de ejercer la economía. Y ejercer el mercado, usted sabe que es prácticamente desde aquella mujer que se pone el kiosquito, aquella mujer que está en el mercado, aquella panadería, aquella dulcería, aquella carnicería, y es la economía, el mercado que prácticamente nosotros los ciudadanos lo conformamos. Y ahí está nuestra seguridad, sin duda alguna. La inflación anual, ¿nos puede contar los números? La inflación anual, ¿en cuánto está en Ecuador? Y la inflación mensual, ¿en cuánto? Bueno, se las resumo, la vicepresidente de Ecuador no tiene ni idea de cuánto es la inflación de su país porque evidentemente no es un tema de conversación, no es algo que le pregunten constantemente ni es algo que les interese. El resto del mundo no es como Argentina que estamos obsesionados con cuál es el precio del dólar, el número de inflación y demás. Acá estamos en esos temas porque realmente estamos muy mal en esos temas, entonces todos sabemos cómo va la cosa. Pero con la dolarización, bueno, vamos a tener una inflación similar a la que tenga Estados Unidos, no mucho más. Y la verdad, yo prefiero 1000 veces que manejen la política económica no en Estados Unidos, en cualquier lado, menos acá, porque esto es un desastre. Los políticos argentinos lo único que quieren es hacer y hacer más y más billetitos para, bueno, sacarles plata directamente del bolsillo a los ciudadanos y ponerlas en su bolsillo, porque ellos no ahorran en pesos, la tienen todo en dólares. Si no, miren Insaurralde cómo andaba por Europa gastándose $100.000 por día, pero como si nada. Y toda esa plata sale de la maquinita, que emiten, y bueno, lo gastan en lo que a ellos se les da la gana. En todos los países que se ha dolarizado, la cosa ha mejorado, salvo algunas excepciones raras que quieren meter más que nada los de izquierda, en la que la dolarización era parcial y del otro lado tenían una especie de convertibilidad que después se emitían más. Bueno, todo esto está perfectamente explicado en un video de Tipito Enojado que dura un poquito más de 1 hora, pero que está excelente. Se los recomiendo mucho. La dolarización hace que un país fundido empiece a funcionar un poco mejor. Obviamente también hay que ser competitivos, ¿no? Achicar el déficit, eliminar subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, gente, a mí no me la contaron. Yo durante la convertibilidad ahorré por más de 1 año para comprarme un Sega y cuando fui me terminó sobrando porque había bajado el precio. Inclusive, cuando compré mi primer televisor color, era un Goldstar, marca que ya ni existe, salió $150 y 2 años después compramos el segundo, que nos salió 130, o sea, un día de trabajo de mi papá, en ese momento era panadero, bueno, ponerle que podría haber hecho 100 por día y bueno, sería un poquito más de un día, pero eso equivale a comprarte uno de estos con un día de trabajo. Obviamente, una pizza te salía 5 pesos, que eran $5. Pero bueno, el pizzero también tenía que vivir, ¿no? En cambio, hoy en día esto es un 30% del sueldo de Insaurralde.